Tiempo, vamos a arrancar directo. Que habíamos llegado, ¿está bien? Es más, vamos a ponerla por acá. Hoy tenemos unos problemas. Había dos, habíamos llegado a dos o tres conclusiones, pero nos vamos a quedar con dos. El primero de que si uno quiere financiar con deuda pública déficits fiscales, iba a tener, digamos, si quería que eso se mantenga en niveles sostenibles, dos parámetros grandes para usar. Primero, de que debería tener un déficit primario pequeño, ¿está bien? Porque cada año de déficit primario es una adición al porcentaje de deuda sobre PBI, tomando la deuda sobre PBI como una medida de sustentabilidad, es decir, presuponiendo de que cuanto más deuda sobre PBI tengamos, más posibilidades hay de que tengamos un problema a posteriori. Y el segundo es que la tasa de crecimiento del país debería ser superior a la tasa promedio o a la tasa real de endeudamiento que tiene ese país. Que si se daban estas dos cuestiones, digamos, uno podía utilizar la deuda pública para ir solventando los déficits públicos. ¿Está bien? Esto es más o menos la conclusión que habíamos llegado y que era una primera restricción que teníamos sobre la política fiscal, ¿no? Porque lo que queríamos plantear acá era de que si uno permanentemente incurriera en déficit para poder, digamos, acomodar algún déficit que tenga la economía en términos de producción, esto nos llevaría en el mediano plazo a un problema, digamos, de sustentabilidad de la deuda. Hoy lo que vamos a mirar, o vamos a empezar a mirar, hoy vamos a ver, espero, un par de cosas más, pero lo que primero vamos a mirar es una vuelta de tuerca más a este problema del endeudamiento, que es lo que se llama equivalencia ricardiana. Se llama equivalencia ricardiana porque por primera vez fue planteada por Ricardo, y después Robert Barrow en los 70 la sacó a la luz de vuelta nuevamente como un problema de discusión en toda esa reconfiguración que tuvo la macro entre los 70 y los 80 a través de autores de corte neoclasicista o neomarginalistas como puede haber sido Barrow o puede haber sido algún otro autor de ese estilo, o Lucas o algún otro autor que anduvo por ahí. Entonces, primero vamos a definir y vamos a ver un poquito qué es lo que quiere decir. Y la idea de la equivalencia ricardiana es que es un principio que postula que uno cuando financia con impuestos, financiado mediante la emisión de deuda pública, no se traduce necesariamente en aumentos del consumo, sino que este puede permanecer constante. ¿Está bien? Pero para entender por qué dice esto la equivalencia ricardiana, lo que planteaba Ricardo y que trae de vuelta a colación Barrow es más o menos esto. Dice, uno puede financiar la deuda de dos formas. ¿Está bien? Una primera forma es a través de impuestos. Y otra segunda forma es a través de deuda. Ahora, cuando yo hago deuda pública, en algún momento ese Estado que emitió deuda pública va a tener que aumentar los impuestos para poder pagar la deuda en el caso de que uno pretenda de que el gasto público sea constante en el tiempo. ¿Está bien? ¿Es razonable que sea constante en el tiempo el gasto? Y sí, porque normalmente uno, digamos, si mira una corriente histórica, los gastos públicos de todos los países en los últimos 100 años han tendido a crecer y no a decrecer en términos constantes, y por ende, digamos, pensar de que uno lo haría a través de un ajuste fiscal fuerte, el pago de esa deuda, sería como mínimo no compatible con la realidad. Y entonces la idea de Ricardo era decir, y que expone Barrow, es decir, bueno, si yo parte del gasto lo financio con deuda en algún momento,
Si yo quiero mantener el gasto en los mismos niveles y no voy a aumentarlo y no quiero hacerlo más con deuda, necesariamente tendré que aumentar los impuestos en algún momento del tiempo. Entonces, ¿eso en qué se ve traducido? ¿Cuál es el problema que trae? Que hace que ese consumo por ahí, a pesar del aumento del gasto público, por ende el aumento del ingreso, no se vea reflejado en el consumo. Es la idea central es que, como percibe que le van a cobrar más impuestos en el futuro, va a decidir en el momento actual bajar un poco su nivel de consumo para aumentar su nivel de ahorro, para que su corriente también de consumo sea lo más parejo que se pueda en el tiempo, para no perder utilidad en los periodos futuros. Y este problema es el segundo problema que tiene, o la segunda limitación que uno puede encontrar en una política fiscal expansiva. Entonces, lo que yo voy a tratar de plantear es que vamos a hacer un pequeño modelo que va a ser un modelo de 2 periodos, donde primero lo que vamos a tratar de demostrar es que la equivalencia ricardiana, digamos, tiene un efecto concreto, ¿está bien?, de que existe, de que hay una posibilidad concreta de que el Estado en el tiempo segundo, para financiar o para poder pagar la deuda que tomó en el tiempo primero, va a tener que aumentar los impuestos. Y después vamos a tratar de hacer algo equivalente, pero en los agentes privados, para ver cómo los agentes privados reaccionan ante esta situación en el consumo. Entonces, vamos a plantear un par de supuestos. El primero es que vamos a utilizar una economía que dura 2 periodos, ¿está bien? Tiempo 1 y tiempo 2, y que el gobierno gasta en el periodo 1 G1, en el periodo 2 G2, y que puede recaudar impuestos T1 y T2 en cada periodo. ¿Está bien? Esto sería la idea central, ¿no? Que después lo que vamos a tener es que si el gobierno a su vez tiene déficit primario en el primer periodo, se endeuda, tomando la deuda B1, ¿sí?, a través de bonos, a una tasa R, pero en el periodo 2, ¿está bien?, va a tener que pagar, digamos, todo el capital más los intereses de esa deuda. Y que en el tiempo B2 la deuda sea cero. ¿Está bien? Es decir, que el gasto primario, digamos, puede haber déficit primario en el primer, en el primer periodo, puede haber un déficit primario, pero en el segundo periodo no puede haber déficit, ni primario ni financiero. Es decir, va a tener que pagar, digamos, toda la deuda. Entonces, la idea más o menos sería que en el periodo 1 vamos a tener que el gasto público va a estar financiado por T1, es decir, por el nivel de impuestos, más un nivel de deuda, por lo cual fíjense, y les pido que si algo no me siguen, que me vayan interrumpiendo, fíjense que acá G1 es estrictamente mayor a T1, por lo cual tenemos déficit primario. ¿Está bien? Y este déficit primario lo vamos a financiar con la emisión de deuda B1. ¿Está bien? Y en el periodo 2 vamos a tener que el gasto público, ¿cómo va a ser? Va a ser igual a G2 más el pago del capital, que es este 1 por B1, ¿está bien?, de la deuda, más el pago de los intereses, que es la tasa que me endeudé por el nivel de deuda. Y eso va a estar financiado todo por impuestos. ¿Está bien? Entonces, yo tengo una economía muy sencilla, donde el gasto público, digamos, va a ser G1 y G2. En el primer año hay un déficit primario que lo financio a través de una emisión de deuda, y en el periodo 2 yo tengo que gastar el gasto habitual de ese estado, pero a su vez tengo que pagar el capital y los intereses de la deuda con los impuestos que recauda en el periodo 2. ¿Sí? Entonces, para terminar, vamos a poner un supuesto más, que es que G1 y G2 van a ser iguales. ¿Está bien? Con esta idea de que normalmente el gasto público es bastante inflexible a la baja, no al alza, pero sí a la baja,
Así que por lo menos en los 2 periodos el gasto público va a ser el mismo. ¿Está bien? En términos reales. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es tratar de analizar qué pasa. Entonces, lo que vamos a hacer es restar miembro a miembro ambos, digamos, ambos periodos. Y lo que vamos a hacer es esto. Por un lado vamos a poner los impuestos. Y por otro lado vamos a poner, digamos, en este caso quedarían todos los gastos como equivalente, pero en este caso ponemos G menos B, que se acuerdan que estaba B1 más T0, que era lo que me estaba financiando el gasto en 1, ¿está bien? Entonces pasé este acá restando, ¿está bien? La deuda la pasé restando. Y fíjense que el otro cambio que yo hice, ¿está bien? Es que cambié a G1 por G2, ¿está bien? En este caso, ¿sí? Porque dijimos que era equivalente. Entonces fíjense qué pasa. Yo tengo que T1 menos T2 va a ser igual a, si vamos miembro a miembro, este G se elimina con este G. B2 menos por menos más serían 2B1, ¿está bien? Más R por B1, que serían los intereses. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está todo el mundo de acuerdo? Entonces, si resto miembro a miembro, tengo que me da eso. Por lo cual, claramente, B2 sobre B es mayor a T1. ¿Por qué? Porque el nivel de deuda era mayor a 0. Por lo cual, esto que está acá es mayor a 0, esto que está acá es mayor a 0, por lo cual todo esto que está aquí es mayor a 0, y la única forma de que dé un número positivo T1 menos T2 es que la cantidad de impuestos en T1 sea mayor a la cantidad de impuestos en T2. Por lo cual, lo que me está ratificando esta economía tan sencilla de 2 periodos es que si yo en un periodo inicial tomo deuda pública para pagar déficit primario, lo normal es que en algún momento del tiempo para adelante tenga que aumentar los impuestos para poder pagar esa deuda pública. ¿Ok? Y esto me estaría... Profe, Sí, yo tengo una duda ahí. sí. O sea, ¿qué hipótesis supuesto pone para... Porque yo pienso, digamos, si bajas los impuestos, vos le das mayor capacidad de consumo a la población, eso te permite recaudar más, en cierta manera. Sí, Entonces no tendrías por qué subirlo a ver, a sí, futuro. a ver. ¿Qué es lo que no me estoy salteando Ahora o no estoy eso teniendo? lo vamos a ver cuando miramos el consumo. No está mal lo que Ah, decís bien. vos, ¿está bien? Acá lo que estamos pensando primero es que, digamos, vos estás, a ver, si vos bajás, yo te digo, ya un problemita que tenés en eso. Si vos en T2 bajás, ¿sí? ¿No? Vos en T2 tenés que pagar G, que es igual tenés que pagar G2, que es igual a G1, más tenés que pagar 1 más R por B1. ¿Está bien? Si esto es más chico que T1, esto es más chico que G2. Acá tenés de vuelta, tenés déficit primario. ¿Está bien? Sí. Y esto que está acá lo tenías que repagar. Por lo cual, vos, si bajás T1, automáticamente si bajás en T2 los impuestos, o si bajás en el periodo los impuestos, volvés a tener déficit primario. En realidad ahí tenés déficit fiscal porque también tenés financiero, pero vamos a suponer que sea déficit primario, que si lo tenés seguro. Por lo cual vos no podés bajarlo porque la hipótesis que está diciendo es que vos en el periodo 2 vas a repagar la deuda. ¿Está Ah, bien? bien. Está. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Es decir, después vamos a ver que una de las críticas que tiene esto que estoy haciendo yo, lo vemos, vamos a verlo dentro de 20 minutos, es que un gobierno, ahora esto lo vamos a pensar después sobre el final con lo que está haciendo el gobierno hoy. ¿Está bien?
que hoy justo o la semana pasada cambió el programa financiero y está diciendo que va a tomar deuda bastante importante para poder, digamos, financiar el déficit. Pero uno de los problemas digamos, una de las cosas que no captura esto, pero que no estaba tan orientado a lo que vos decís, es que el gobierno, si tuviéramos mucho más periodo que 2, te podría rolear la deuda, ¿está bien? Te dice, bueno, yo hago deuda más grande, la tiro para adelante, y nunca tengo, y siempre puedo postergar el aumento de los impuestos. ¿Está bien? Eso es una posibilidad. Pero cuando vos limitás en el tiempo eso, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, necesariamente en el periodo 2 te ocurre lo que yo te estoy diciendo. Pues acá estamos diciendo de que como que el país finaliza en el periodo 2. No tiene posibilidad de ir a 3, a 4, a 5. ¿Ok? Bueno. Entonces la conclusión es que si yo tomo deuda en el periodo 1, en los periodos subsiguientes, eso va a implicar mayor cantidad de impuestos. ¿Está bien? Entonces, la pregunta hasta ahí estaría, digamos, la primera parte de mirar la equivalencia ricardiana, que es estrictamente cierta, ¿no? Que necesariamente en algún momento los gobiernos cuando se endeudan tienen que pagar la deuda, y pagar la deuda implica aumentar impuestos en algún momento del tiempo. Vamos a mirar el qué pasa con el consumo privado. Previamente, para ver qué pasa con el consumo privado, vamos a tratar de también simplificarlo mucho para que sea sencillo de comparar año contra año. Lo primero que vamos a pensar es que este consumidor o el consumidor mirado como agregado le es indiferente consumir hoy que en el futuro. ¿Está bien? Por lo cual decimos que no tiene tasa de impaciencia, es decir, por lo cual podría consumir en A y en B, si consume lo mismo, le da el mismo grado de utilidad. Eso sería lo que queremos que quede claro, porque si no, per se en el segundo periodo debería sí o sí consumir más. ¿Está bien? Entonces la idea es que en los dos periodos mantengamos el nivel, digamos, de consumo respecto a la utilidad, por lo cual planteamos que la tasa de impaciencia es igual a 0. El segundo punto, y esto también por ahí se corre un poquito de lo que originalmente plantea Barrow, pero lo vamos a plantear de esta forma para que sea más fácil de analizar, es que la gente no es altruista. ¿Qué significa que no es altruista? De que en estos dos periodos, cuando termine el periodo 2, no le va a quedar ningún activo. Es decir, se lo va a consumir todo. ¿Sí? Por lo cual, como dice ahí, no dejará ni activos ni ahorro en el segundo periodo. ¿Está bien? Y el tercer supuesto que vamos a plantear es que hay previsión perfecta. ¿Para qué vamos a asumir que haya previsión perfecta? Primero, una nota al pie. Pregunto y si me dicen que no, lo explico extremadamente rápido qué significa previsión perfecta. Bueno, previsión perfecta implica... ¿Ustedes en Macro 1 vieron algo de expectativas racionales? No. Bueno. Pero esto sería como que, o sea, los agentes saben qué va a pasar. ¿Están seguros de eso? ¿Algo A ver, así? en previsión, la diferencia entre una previsión ad hoc, que es la que usamos normalmente en Macro 1, que es decir, bueno, si aumenta el consumo, ¿está bien? Perdón, si aumenta el ingreso disponible, va a aumentar el consumo en tantos pesos, de acuerdo a la propensión marginal, ¿no? Por peso de ingreso disponible nuevo. La crítica de Lucas lo que decía es que ese valor no podía estar constante, ese supone de 0,75 que es la propensión marginal a consumir. Y se desarrolló algo que se llama expectativas racionales. ¿Qué dicen las expectativas racionales? Que yo, de acuerdo al conjunto informativo que tengo, de acuerdo a toda la información que tengo, previa, actual y futura, ¿está bien? Yo hago la mejor previsión que se pueda. Ahora, la mejor previsión que se pueda, ¿implica de que no me equivoco? No, no implica que no me equivoque. Implica que me equivoco con la menor varianza posible. ¿Está bien? Dentro del valor esperado, el que esté más cerquita de ese valor esperado. ¿Ok? Eso es expectativas racionales.
La previsión perfecta es un caso especial de expectativas racionales, que es cuando la esperanza matemática coincide con lo que con la realidad después. ¿Está bien? Es decir, que mi previsión siempre coincide con la realidad, con ¿cómo se llama? Con lo que después se ejecuta en el momento que, digamos, que las expectativas se tienen dadas. Es decir, que yo preveo que mi ingreso va a ser 1, mi ingreso efectivamente es 1. ¿Está bien? Eso es previsión perfecta. Entonces, ¿por qué ponemos previsión perfecta? Para que tampoco haya, digamos, una posibilidad de varianza en el análisis que vamos a hacer. Entonces, de esta forma nosotros podemos decir que en el periodo 1, ¿cómo va a ser el consumo? El consumo va a ser mi ingreso disponible, ¿está bien? ¿Qué es esto que está aquí? Descontado un ahorro, que yo voy a tratar de pasar al segundo periodo, ¿está bien? En el caso que lo necesite. En el periodo 2, como yo no voy a ser altruista, no voy a ahorrar, ¿está bien? Por lo cual no va a haber ahorro 2. ¿Y de qué va a depender mi consumo? Esperen que se me perdió el puntero. Va a depender del ingreso disponible del periodo 2 más lo que yo trasladé de ahorro, que tenés el capital, que está representado por este 1, y los intereses que gano, que están representados por la tasa de interés real por el capital que yo ahorré. ¿Ok? Y el chiste, en principio, es que como yo quiero que me dé la misma utilidad, consumo 1 y consumo 2 deberían ser iguales. ¿Ok? Y así es como va a pensar este agente. Y no me acuerdo quién había preguntado por el tema del Estado, pero acá piensen, de acá también, si pondría más periodos en vez de C1, C2, diría voy a tener C3, C4, C5, se complicaría bastante la cuestión matemática, ¿no? Pero la idea sería de que yo podría ir trasladando con ahorro, acá ya en C2 también ahorraría, ¿está bien? Por lo cual pondría acá menos el ahorro 2, ¿está bien? Y después al otro periodo tendría el ahorro 2 que me dio el interés, etcétera, etcétera, y podría ser una corriente de consumo. Como la idea es mirar 2 periodos solos, y este señor no es altruista, en el segundo periodo directamente este ahorro es equivalente a 0, porque no va a dejar ningún activo en términos de herencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo consume en el periodo 1? Ingreso disponible menos el ahorro. ¿Cómo consume en el periodo 2? Ingreso disponible más el ahorro y su grado de interés del periodo 1. Y vamos a hacer algo parecido, ¿está bien? Vamos a, de vuelta, hacer ahorro contra ahorro. Bueno, ya ahí le puse algo que recién se lo dije en la filmina anterior, de que a la idea de que vamos a tratar de tener la misma utilidad en ambos periodos, es decir, que el consumo me da la misma utilidad para los 2 periodos, lo que voy a decir es que voy a consumir igual en ambos periodos. ¿Esto de dónde viene? De que habíamos dicho de que la tasa de impaciencia era igual a 0, por lo cual a mí consumir en el periodo 1, consumir en el periodo 2, me es igual en utilidad siempre y cuando el consumo 1 sea igual al consumo 2. ¿Está bien? Entonces la idea es que yo voy a tratar de tener un consumo parejo en todas las etapas, digamos, de la vida de este señor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer igual que antes. Vamos a poner nuestro consumo 1 y le vamos a restar el consumo 2. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces yo tengo que la diferencia de consumos debería ser igual a la diferencia de los ingresos disponibles, ¿no? Ingreso disponible 1, ingreso disponible 2, ¿sí? Menos 2 veces el ahorro más lo que me dé de tasa de interés. ¿Ok? Y a eso, como dijimos de que queríamos que ambos consumos sean iguales en el tiempo, debería ser igual a 0. ¿Sí? ¿Está todo el mundo de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos a hacer una consulta? Sí.
Hemos dicho entonces que esto, equivalencia ricardiana, quería demostrar que permanece constante el consumo eh, si baja los impuestos y los financia con deuda pública, ¿verdad? ¿Y esto también es un supuesto? No, 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 no. A ver, la equivalencia ricardiana lo que dice es que cuando vos financiás déficit primario con deuda, necesariamente a la larga, ¿sí? Vas a Sí. terminar aumentando impuestos. ¿Sí? Ah, lo del consumo. Bien, perfecto. Lo que demostré en la primera parte de esto es que eso pasa. Sí, yo lo mostré como si fueran 2 periodos nada más, y mostré de que eso el Estado lo va a hacer. Si aumenta en el periodo 1, financio con deuda, para pagar la deuda en el periodo 2 tengo que aumentar impuestos. Ahora lo que estamos tratando de mirar acá es qué pasa con el consumo. ¿Está bien? Entonces lo que estamos Perfecto. diciendo, la opción ideal para el consumidor, ¿qué sería? Mantener el consumo constante. Hasta ahora llegamos a eso. Para mantener el consumo constante, ¿qué debería pasar? Debería pasar esto que está acá, que el consumo 1 menos el consumo 2 sea igual a 0, ahí se estoy garantizando de que ambos consumos sean iguales, y que entonces todo esto que está aquí, y ahora vamos a ver qué pasa, debería ser igual a 0. Entonces ahora vamos a analizar esta parte que está acá. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que les puse ahí? Esperen que acá me quedó esto escrito. Esperen que no sé por qué no. A ver si. ¿Por qué me parece esto acá? Esperen que voy a tratar de sacar. Ahí está. Bueno, entonces, la idea es que eso debería ser 0. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer una cosa. A mí lo que me interesa saber es. O lo que vamos a tratar de mostrar es que si se cumple la equivalencia ricardiana, para que esto sea así, cuando a mí me aumentan, cuando yo veo déficit primario, como sé que en el futuro van a aumentar los impuestos, mi reacción lógica como agente económico va a ser en el periodo 1 bajar mi consumo y aumentar mi ahorro. ¿Está bien? Y que eso va a limitar la política fiscal, que es lo que estamos tratando de demostrar. Entonces lo que vamos a hacer es plantear en base, vamos a esto que está aquí, lo vamos a operar un poquito y podríamos decir que el ahorro, ¿de qué va a depender? El ahorro en el periodo 1, ¿sí? En el primer periodo, del diferencial que haya entre el ingreso disponible 1 y el ingreso disponible 2 y de la tasa de interés de la economía. Entonces, fíjense, primera hipótesis. La hipótesis A sería de que en los 2 años los impuestos sean iguales, ¿no? Que yo esté pensando, bueno, ¿qué pasa si yo sé que el nivel de impuesto en T1 va a ser igual que el nivel de impuesto en T2? ¿Eso qué va a implicar en mi ingreso disponible? En mi ingreso disponible va a implicar que ambos ingresos disponibles son iguales en ambos periodos. ¿Está bien? Si eso es así, ¿está bien? Eso es igual a 0. ¿Ok? Por lo cual, si en ambos periodos yo sé que el impuesto no va a variar, yo voy a terminar diciendo que no ahorro en ese 1. Porque si yo lo que quiero es mantener mi consumo constante, no necesito ahorrar en ese 1. ¿Se entiende la conclusión? ¿Se entendió eso? Volvemos, vamos a ponerlo acá. Yo dije que yo quiero tener consumo 1 igual a consumo 2. ¿Está bien? Para que se cumpla esta condición, se tiene que cumplir esta condición. ¿Sí? Que venía, vamos un poco para atrás, de esto. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cuando restamos miembro a miembro el consumo 1 menos el consumo 2? Me dio eso que está ahí. Si yo opero un poquito, es decir, despejo el ahorro en 1, me da el ahorro que tengo ahí. Ese ahorro que tengo ahí implica de que si yo tomo por hipótesis
de que en ambos periodos los impuestos son iguales, yo sé, ¿está bien?, de que ambos ingresos disponibles son iguales. ¿Sí? Eso macro 1 básica. Por lo cual, si ambos ingresos disponibles son iguales, ese valor se hace 0, por lo cual lo que me está diciendo es que el ahorro es equivalente a 0. ¿Sí? Este ahorro equivalente a 0 me garantiza esta condición, que en ambos periodos yo consumo lo mismo. ¿Ok? ¿Sí? Por lo cual, si yo sé de que no me van a variar los impuestos, la decisión racional de este señor va a ser de que va a consumir lo mismo de un periodo para el otro y por lo cual no ahorra. Eso sí sé que no me van a tocar los impuestos. Ahora, ¿qué pasaría si yo sé que los van a aumentar? Que es la conclusión que llegamos al principio con la equivalencia ricardiana. Es decir, yo sé que T1 va a tener impuestos más bajos que T2. ¿Sí? Y yo quiero mantener mi corriente de consumo. En ese caso, yo sé que si T1 va a ser más grande que T2, por lo cual yo sé que en el periodo 2 voy a tener un ingreso disponible más pequeño que en T1. ¿Sí? Por lo cual, si eso es mayor que 0 y esto es mayor que 0, voy a tener ahorro positivo. ¿Ok? Por lo cual, esa posibilidad de que a mí me aumenten los ingresos los impuestos en el futuro me hace ahorrar en el presente al efecto de que yo pueda mantener una corriente de consumo C1 igual C2. ¿Está bien? ¿Se comprendió eso? Por lo cual la gente en este caso va a ahorrar para sostener el nivel de utilidad en otro periodo para compensar la baja del ingreso disponible. Y su consumo será C1 con... Perdón. Se me fue el puntero. Va a ser, en C1 va a ser que tenemos que el ingreso menos el ingreso disponible en T1 menos S1 para que ese sea equivalente a C2. ¿Sí? ¿Se comprendió lo que hicimos? Que el aumento de los impuestos que yo estoy previendo, yo no lo sé, lo estoy previendo en el futuro, me hace pensar que voy a tener menos ingresos disponibles en el futuro, por lo cual me dice o me hace entender de que tengo que ahorrar ahora para poder consumir lo mismo en C1 que en C2. ¿Se comprendió? Me preocupa que nadie conteste, que nadie pregunte nada. Y la conclusión 2 es que, fíjense, cuando tengo impuestos que van aumentando, tengo este nivel de ingreso. Perdón, este nivel de... Acá por ahí, que yo no me di cuenta, déjenme que cambie algo. Acá debería decir en realidad no T, sino 1, 1, acá un 1, acá un 1, acá un 1 y acá un 1. Entonces, fíjense, la conclusión 2. Aparte de que voy a tener ahorro positivo, digamos, la conclusión 1 me lleva a una conclusión 2, que es que este consumo, que es el ingreso de 1 menos los impuestos de 1 menos el ahorro que yo voy a hacer, va a ser menor a si no hubiera un cambio de impuestos. ¿Está bien? Porque acá no tengo ahorro. Por lo cual yo sé que en este caso voy a consumir menos que en este caso comparado. Por lo cual, lo que me está diciendo la equivalencia ricardiana es que ese aumento futuro de impuestos yo lo voy a compensar consumiendo menos en el periodo inicial. Por lo cual, parte de la ganancia que tenga por aumentar el gasto pagando, digamos, con bonos, se me va a bajar porque el sector privado va a decidir ahorrar más para poder mantener su corriente de consumo en el tiempo constante. ¿Se entendió el punto? Sí.
Entonces, conclusiones, que acá vamos a decir más o menos lo mismo, pero la conclusión de la equivalencia ricardiana es, el primer punto es que el financiamiento del déficit público con emisiones de deuda desemboca en el mediano plazo en aumento de impuestos. Este es el primer punto. O por lo menos si es sistemático la financiación de déficit público. El segundo, ese hecho se internaliza en los agentes económicos y tratan de ajustar su consumo para que el consumo a lo largo de todo el tiempo sea constante. ¿Está bien? La idea de cualquier consumidor es que, acuérdense de la teoría del ciclo vital o de la teoría de Friedman del consumo, es que el consumo lo tratan de mantener lo más estable que uno puede en el tiempo. Si yo lo quiero mantener constante en el tiempo, si yo sé que para adelante voy a tener menos ingreso disponible, lo lógico es que ahora trate de ahorrar más para parte de este ingreso de hoy lo pueda llevar hacia adelante para poder mantener mi consumo constante. El tercero es que, por ese motivo, ante emisiones de deuda, las familias normalmente deciden aumentar sus niveles de ahorro actuales para poder compensar la caída de ingreso disponible cuando se haga efectiva la suba de impuestos. ¿Está bien? Y el cuarto es que, como consecuencia de todo lo anterior, la suba de ahorro deprime el consumo actual, atenuando el efecto keynesiano de la política fiscal. Fíjense que acá dice que lo atenúa, ¿no? Que no existe el efecto fiscal. ¿Está bien? Lo que dice la equivalencia ricardiana es que, ojo, la parte positiva de la política fiscal, que es empujar el consumo, o empujar en realidad el ingreso hacia adelante, y vía eso aumentar el consumo, como los agentes van a pensar de que va a haber un aumento de impuesto para adelante, eso va a generar, ¿sí?, necesariamente de que parte de ese aumento se vea atenuado por el aumento en el ahorro actual. ¿Ok? Eso es más o menos lo que dice la equivalencia ricardiana o la consecuencia práctica de la equivalencia ricardiana en términos de consumo. Ahora, la equivalencia ricardiana parte de varios supuestos importantes. ¿Está bien? Y vamos a tratar de decir, bueno, está bien, esto en los papeles y en 2 periodos suena bastante lindo y de hecho parte en la realidad, digamos, suele más que pasar, pero hay que también darle una mirada crítica. ¿Cuáles serían las críticas que uno le podría poner a la equivalencia ricardiana? Alguna que dijeron hace un rato cuando me preguntaban el tema de qué pasaba si bajaba los impuestos en el periodo 2. Uno es que para que esto pase, tanto la toma de deuda por parte del Estado como la traslación del ahorro al futuro se debería dar con mercados de capitales perfectos, ¿está bien? Y está claro que los mercados de capitales, digamos, distan de ser perfectos, por lo cual la información que transmite la tasa de interés en el mercado, digamos, no es toda la necesaria para poder digamos, que un agente económico como el que estamos planteando ahí racional pueda tomar una decisión de poder trasladar plata al futuro sin saber si va a ganar o perder en términos de capital. ¿Está bien? Entonces, este es el primer problema que tenemos en la práctica. Que la inexistencia de mercados perfectos hace de que, digamos, uno no pueda, digamos, generar, digamos, ese trade-off, digamos, de ahorro un poco más hoy para que el año que viene yo pueda justamente poder compensar la caída de mi ingreso disponible vía el aumento de impuesto por un aumento en mi ganancia de capital a través del ahorro, ¿no? Es decir, yo sé que va a pasar lo del ingreso, pero no tengo certeza que va a pasar con mi ahorro. Está bien esto lo que estamos diciendo acá. Entonces eso, digamos, hace de que por ahí uno no decida ahorrar. El segundo punto está referido a la capacidad de los individuos para prestar y ahorrar en cualquier etapa de su vida. ¿Está bien? Probablemente, si alguno de ustedes hace poquito se independizó o es independiente y está arrancando su carrera laboral, cuando se da vuelta a fin de mes, le sobran días y no le faltan días. ¿Está bien? Y eso implica de que yo no puedo ahorrar, por lo cual, por más que me dé cuenta de que me van a aumentar los impuestos del futuro, se me hace complicado poder hacer esta operación. ¿Está bien? Eso también me pasa si yo divido a un país en diferentes, digamos, estratos socioeconómicos. Va a haber
estratos que esto lo van a poder hacer con facilidad y va a haber estratos que no. En el promedio puede ser que en el país pase, pero como va a estar atenuado por ese tipo de cuestiones socioeconómicas de edad y de varias cuestiones más, eso también implica de que por ahí en la realidad no es tan contundente la crítica de la equivalencia ricardiana a la política fiscal como aparenta ser. El tercer punto es que la creencia de que haya esa posibilidad de que te aumenten los impuestos, que vuelvo a repetir, en términos, ahora vamos a tratar de pensarlo en términos de lo que anunció hoy el gobierno, o que viene anunciando hace unos 10 días el gobierno, esto que estábamos hablando acá. Esa creencia no es una condición, digamos, suficiente para que la gente ahorre más. Puede ser una necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque pueden pasar varias cosas. Una, algo que no me acuerdo cómo fue el estudiante que me planteó el tema de bajar los impuestos, y yo le dije, no, mirá, porque acá está limitado a 2 periodos, pero si yo esto lo extendería a más periodos, lo primero que puede pasar es que el gobierno permanentemente rolee la deuda, ¿no? Es decir, que cuando tenga que pagar el capital, saque una nueva deuda para tenerlo para adelante. ¿Está bien? Que es lo que normalmente hacen casi todos los países. Entonces, yo sé que van a aumentar los impuestos, pero no sé cuándo. Y como no sé cuándo, entonces por ahí mi decisión de ahorrar más pierde fuerza. ¿Está bien? Porque por ahí yo se lo quiero pasar le quiero pasar herencia a mis hijos para que paguen los impuestos, pero no se la quiero pasar a mi tataranieto. ¿Está bien? Entonces, esas cuestiones influyen, y como la práctica habitual de los gobiernos es que se rolean las deudas, eso, digamos, tiende a atenuar mucho, digamos, esta cuestión de la equivalencia ricardiana. Y lo segundo atado a esto es que aparte, digamos, yo no necesariamente no soy autrista, ¿no? Normalmente las familias tienen un compromiso intergeneracional, ¿está bien? Y como tienen ese compromiso intergeneracional, digamos, puede que, puede que terminen no generando el nivel de ahorro que se pretendería de acuerdo a lo que plantea la equivalencia. ¿Está bien? Estas son las 3 cuestiones que atenúan la equivalencia ricardiana. ¿Significa que no existe la equivalencia ricardiana? ¿Que no hay que mirarla? Sí, hay que mirarla. Porque no siempre todos los estados pueden rolear todo lo que quieran. ¿Está bien? Por ejemplo, la Argentina claramente este año, digamos, no tenía la capacidad concreta para rolear la deuda y tuvo que declarar un default para sentarse a hablar. ¿Está bien? Por lo cual eso puede pasar y puede salir bien como le salió a la Argentina, como puede salir mal. ¿Está bien? O también, por ejemplo, que esto es lo que yo les quería comentar para mirar esto en contexto, lo que planteó el gobierno entre la semana pasada y esta semana. Ustedes saben que uno de los problemas más grandes que tuvo la Argentina durante la pandemia, independientemente, digamos, de la cuestión sanitaria y de la caída de actividad, es que a raíz de esa caída de actividad, el gobierno tuvo que compensar un montón de sectores económicos y un montón de personas individualmente con dinero para suplantar, digamos, de que no había ingreso por la cuestión, digamos, de la cuarentena y el stop de la producción. Eso generó de que más o menos de marzo a septiembre, de hecho sigue, pero vamos a suponer a septiembre, se generó un déficit fiscal impresionante, digamos, de los más grandes de los últimos 10 años, de que va a terminar el año con aproximadamente 8 puntos de déficit primario. Y como estábamos en el proceso ¿cómo se llama? De reestructuración de la deuda, no teníamos crédito ni a nivel internacional ni a nivel local. Por lo cual, básicamente, todos esos 8 puntos de PBI se pusieron vía emisión monetaria. El problema es que eso derivó o deriva, lo estamos viviendo ahora, en un montón de desequilibrios macro.
¿Está bien? Entonces, la idea del gobierno actual, digamos, la actual en términos de que lo está haciendo ahora, es decir, bueno, no voy a emitir más, o voy a emitir mucho menos de acá a fin de año, o de acá a los próximos 6 meses, y como tengo un montón de peso dando vuelta, para dejar que haya presión en el dólar, que es lo que estaba pasando hasta la semana pasada, voy a empezar a emitir deuda en pesos, digamos, para pagar todo el déficit que todavía tengo y que voy a tener en los próximos meses, ¿no? Y así la semana pasada emitió deuda por cerca de 250.000 millones de dólares, mañana va a hacer una emisión de 350.000 millones de pesos, a fin de semana va a ser una emisión de dólares por 750 millones de dólares, y así durante todo noviembre y diciembre. Ahora, todo eso que está en este momento, digamos, tratando de secar la plaza de peso, o por lo menos no emitir más, la está mandando para adelante. Por ejemplo, lo que mañana va a emitir de deuda a veces entre febrero y marzo del año que viene. Por lo cual, en febrero y marzo del año que viene, vamos a tener que levantar deuda equivalente a 350.000 millones de pesos. ¿Está bien? Y eso implica que el año que viene o lo tengo que emitir para poder pagarlo, o debería tener más impuestos para poder, digamos, pagarlo vía impuestos. La hipótesis del gobierno, ¿cuál es? O al menos lo que dijo hoy Martín Guzmán. Que ellos creen que la actividad económica va a ir creciendo de acá a marzo y que gracias a ese crecimiento va a poder recaudar más. ¿Está bien? Que sería algo parecido a que voy a aumentar los impuestos. Vía de que va a empezar a aumentar, digamos, el crecimiento. Entonces, estas cosas se juegan en la práctica. Si no pasaría eso, quedan dos opciones. O emito y de vuelta tengo presión en el dólar, o aumento algún impuesto adicional, no los que tenemos ahora, para poder financiar eso que financié con deuda. Es decir, que esto efectivamente pasa, digamos, esto es lo que quiero plantear. Por último, y en vista de lo que miramos en términos del tema de la sustentabilidad de la deuda y la equivalencia ricardiana, la pregunta es si la política económica tiene límite. ¿Está bien? Es decir, si uno podría, en forma sistemática y permanente, digamos, hacer política fiscal expansiva para mejorar el nivel de ingreso o el nivel de producto. Y la respuesta es claramente que sí, digamos. Las políticas tanto fiscales como monetarias tienen límites en su ejecución. Es decir, uno no puede hacer cualquier cosa todo el tiempo. Tanto la política fiscal como la política monetaria son instrumentos que uno utiliza para, por ejemplo, lo que decía yo hace un ratito, un hecho extraordinario como fue la pandemia en los primeros 6 meses o en los trimestres 2 y 3 del año. ¿Está bien? Entonces, sirve para eso. Una vez que salís del problema, uno no puede seguir usando la política fiscal y monetaria per se y que la economía responda siempre de la misma forma. Entonces, el primer límite está dado por la estructura de la economía, ¿no? Y que va a estar dado por la sostenibilidad del repago de la deuda pública. ¿Ok? En la Argentina, gracias a Dios, todas estas cosas las podemos decir y no son fáciles de explicar porque las vivimos todas, independientemente de la edad que tenemos. ¿Cuál es el caso concreto de este límite a la política fiscal? El problema que teníamos durante este año y que todavía lo tenemos el año que viene, con toda la deuda que se tomó en el periodo 2015-2019 sobre todo, pero que venía también de, si uno quiere, de 2011 más o menos, que hizo que la Argentina ya no tenía capacidad de repago de la deuda y que nos obligó a sentarnos con los acreedores a pensar cómo repagamos para adelante, y claramente no podíamos seguir haciendo una política fiscal expansiva, por lo menos emitiendo deuda pública externa. El segundo es que va a depender de la composición de las finanzas públicas. ¿Está bien? Es decir, si la hago en pesos, si la hago en dólares, si digamos, si tengo mucho déficit primario, si no tengo mucho déficit primario, todas esas cuestiones pesan al momento de tomar una decisión de hacer política pública. Y tercero, el punto de la equivalencia ricardiana, que es que yo no puedo en forma permanente
generar déficit primario en la economía. ¿Está bien? ¿Significa que no puedo generar déficit primario? No, no significa eso. ¿Está bien? Ningún extremo es malo. Ni hay que tener permanentemente superávit o cosas por el estilo, pero tampoco podés vivir en un déficit primario permanente. ¿Por qué? Porque el déficit primario permanente en algún momento se va a tener que pagar. Y ese pagar en algún momento implica mayor carga impositiva y eso implica de que uno termina desacoplando el consumo intertemporal y que puede tener problemas en el consumo actual respecto al futuro. ¿Está bien? Entonces, lo que queríamos plantear en esta primera parte de la clase era, ¿cómo se llama? Terminar de mostrar estas posibilidades de los límites a las políticas fiscales